En este tutorial te enseño cómo hice esta lámpara de mesa para el escritorio o la mesita de noche con materiales reciclados. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Voy a reutilizar esta lámpara de cuando mi hija era pequeña. Le voy a quitar esta parte de aquí y esta otra pieza. Tan solo me voy a quedar con la parte del zócate donde va el bombillo, el cable, con el enchufe y el interruptor, ya que lo que nos interesa es el sistema eléctrico. La base de nuestra lámpara será este envase de papas fritas. Si tú prefieres puedes reutilizar otro tipo de materiales, pero ya verás qué chula queda la lámpara con este envase de cartón. Otro material que vamos a reutilizar es el papel periódico, para hacer una base, pie o soporte un poco más ancho. Para eso vamos a hacer unas tiras de papel como estas. Fíjate, es muy fácil. Con ayuda de un palito de madera vamos a ir enrollando hasta formar un tubo de papel un poquito grueso. Y luego aplastamos el tubo. Vamos a hacer varias piezas como estas, todo depende de lo ancho que quieras la base. Luego simplemente las vamos a pegar en esta parte del tubo de cartón. A mí me gusta utilizar los dos pegamentos, la cola blanca y la pistola caliente. Escríbeme en un comentario si a ti te gusta utilizar otro tipo de pegamento. Lo que debemos tener cuidado a la hora de pegar estas tiras es que nos quede justo por el borde. Y así vamos pegando todas las piezas. Yo lo voy a dejar así, de este ancho me parece suficiente. Un truco es que le voy a poner un poquito de peso por dentro. Yo voy a reutilizar estas piezas de plástico que me sobraron de cuando hice el tutorial con las tapas de plástico. Le vamos a poner suficiente cola blanca para que quede bien pegado en el fondo del envase. Vamos a reutilizar este envase de plástico grande. Te muestro un truco para quitar con facilidad la etiqueta. Si tú prefieres también lo puedes poner remojando en agua, pero de esta manera se quita rapidísimo. Voy a hacer lo mismo por detrás, pero fíjate, si intento quitar la etiqueta sin ponerle calor, se rompe. Si conoces otra técnica para remover estas etiquetas, escríbemelo en un comentario. Listo, el envase debe estar limpio por dentro y por fuera. Y con esto vamos a hacer la pantalla de la lámpara. Voy a marcar el lugar por donde vamos a cortar. Con el cúter se corta fácilmente. A esta pieza le puedes dar la forma que tú quieras. Y no te preocupes si no te queda perfecto. Luego con la tijera recortamos por todo el borde para emparejarlo. Y si quieres también lo puedes lijar un poco. A esta pieza de la lámpara yo la conozco como pantalla, pero me encantaría que me escribieras en un comentario cómo se llama en tu país. Ya tengo listas las tres piezas de la lámpara, que son la base, la pantalla y el sistema eléctrico. Ahora lo vamos a forrar y decorar. La base la voy a cubrir con esta tela. Es un trozo de tela que me ha sobrado de otras manualidades. Voy a pegarla sobre el cartón con cola blanca. Te invito a que visites mi blog, crearreciclar.com. Ahí encontrarás este tutorial con las medidas, los materiales y muchísima más información del paso a paso. Y muchísimas ideas más. Voy a aprovechar también para pegar la tapa. Lo importante es que la tela quede lisa, que no nos vayan a quedar arrugas o pliegues. Si tú prefieres puedes utilizar otra técnica para forrar la base, como la cartapesta o pintar, o quizás con la técnica de decoupage. Yo la voy a decorar así porque me encanta este estilo rústico. Todo depende de la decoración que tengas en tu casa. Listo, ya con esto hemos terminado la base. Ahora le voy a pegar el sistema eléctrico. Voy a pegar el zócate de esta forma. Si tú prefieres lo puedes poner así, como tú quieras.
Lo voy a pegar justo del lado contrario de donde está la unión de las telas. Comprueba que la pantalla entra perfectamente. Luego voy a ir pegando el cable de esta forma. Voy a pegar el cable y el interruptor justo en la unión de las telas. Con esto el sistema eléctrico está terminado. Ahora pegamos la pantalla. Te muestro cómo se ve. Recuerda utilizar bombillas de bajo consumo. Puedes dejar la pantalla así, pero yo le voy a poner esta tela que es un poco transparente por encima, por la combinación de colores y para que la claridad no moleste a los ojos. Simplemente pegamos la tela de esta forma. La tela sobre el plástico pega bastante bien. Terminamos de pegar toda la tela hasta atrás. Voy a esperar que se seque un poco la tela y luego cortamos por todo el borde. Perfecto, me encanta cómo está quedando mi lamparita nueva. Como detalle decorativo le voy a pegar por el borde esta cinta de encaje que también es como tipo rústica. Pegaré el centro de la cinta por todo el borde. ¿Qué tal te parece cómo está quedando? A mí es que me encanta cómo se ve. Este encaje es un precioso detalle. Ahora vamos a cubrir esta parte de arriba. Para eso voy a utilizar esta cuerda rústica que también se conoce como mecate o yute. Escríbeme en un comentario cómo se llama esta cuerda en tu país. Vamos pegando por todo el borde de la tela, en forma como de un círculo o un óvalo, hasta terminar en todo el centro. Me parece que se ve precioso. Ya con esto tenemos lista la pantalla. Ahora vamos a decorar el pie de la base. Voy a usar la misma cuerda rústica y la voy a ir pegando de esta forma. Coméntame qué otro tipo de materiales usarías para decorar esta lámpara, o si se te ocurre una técnica diferente. Los detalles decorativos son importantes, pero recuerda que lo más importante es que aprendas a hacer cosas con materiales reciclados. Con el reciclaje podemos hacer cosas geniales y útiles como esta lámpara. Terminamos de pegar la cuerda por todo el borde y listo, ya nuestra lámpara está terminada. ¿A qué es preciosa? Bueno, a mí me encanta. Y viste que se hace muy fácil y rápido. Mira cómo queda en mi mesa de escritorio. Perfecta para una buena lectura. O si prefieres, la puedes usar como una lamparita para la mesa de noche. Recuerda que me ayudarías muchísimo si me regalas un me gusta, me escribes un comentario, compartes este vídeo con tus amigos por las redes sociales, te suscribes a mi canal y le das a la campanita de las notificaciones. Ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita tienes muchas ideas más. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!